primero me presento, si bien algunos me conocen, quizás otros no. Por lo tanto, dentro de esta mirada, mi nombre es Tamara Peralta. Actualmente soy manager de Headhunting en el grupo DNA y hoy, junto a Eduardo, vamos a conversar referente a cómo deberíamos prepararnos para enfrentar una entrevista de manera efectiva con un Headhunter. Eduardo, por favor, cuéntanos un poquito más acerca de ti y vamos con todo. Claro que sí, muchas gracias, Tamara. Sí, como les comentó Tamara, es un gusto estar aquí en este evento con ustedes, en este evento que nos permite acercarnos a nivel Latinoamérica con todos nuestros candidatos, con nuestros clientes. Así que de verdad es un gusto estar acá. Yo soy manager para la operación de Colombia. Estamos ubicados con oficinas en Bogotá, atendiendo toda la operación a nivel nacional y bueno, muy emocionado de estar acá con ustedes. Y bueno, me parece súper importante poder comenzar este espacio dando un poco de contexto de lo que viene sucediendo en todo este mundo. No sé si ser tan optimista y decir post-pandémico, no sé si todavía, si en este momento todavía aplique esa palabra, pero definitivamente estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo, creo que como mundo, como sociedad, como naciones, pasamos por un momento muy difícil que afortunadamente pareciéramos ya estar superando y bueno, esto viene acompañado de una reactivación económica, una reactivación laboral y seguramente sería muy interesante comenzar dando un contexto acerca de lo que vemos nosotros como termómetro del mercado, no solo a nivel local, Tamara desde Chile, yo desde Colombia, sino que lo que hemos visto con otros colegas, con otras oficinas de nuestra firma, precisamente eso que está pasando aquí en Latinoamérica. Entonces, Tamara, cuéntanos un poco de lo que has visto desde allá, desde Chile, con tus clientes, con el mercado, con esos vecinos en Cono Sur, y ya les doy también un poco de mis apreciaciones. Muy bien, gracias Eduardo ahí por el pase, pero básicamente un poco alineado a lo que nos comentas. Efectivamente, el escenario de empleabilidad y por ende a nivel laboral se ha modificado bastante este último tiempo, principalmente porque con la pandemia, finalmente lo que implicó esto último para el mercado tiene que ver justamente con la demanda o el reemplazo de más o nuevos perfiles. Y entendiendo que a nivel regional los mercados se especializan bajo una mirada distinta, es entonces que al menos en Chile, y estoy segura que a nivel LATAM, la búsqueda de nuevos perfiles más especializados, sobre todo en mercados de tecnologías de la información, operaciones o divisiones técnicas, si bien se valora el conocimiento técnico, hoy día las competencias están siendo valoradas por igual. Por lo tanto, en esa mirada es importante que todos nosotros podamos de cierta manera preparar un relato o más bien nuestra propuesta de valor y con ello, obviamente, tratar de comunicar de manera correcta la forma en cómo yo doy a conocer aquellas competencias o aquella propuesta de valor que en definitiva me servirán para posicionarme como un profesional mucho más competente. Sí, 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 sin duda. Digamos que yo creo que desde Colombia y un poco acompañando esto de la región andina, hemos visto una demanda muy fuerte en posiciones en el área de tecnología, ya no solo dentro de lo que viene sucediendo o dentro de lo que sucedía antes, un poco que eran muchas compañías que no eran de core tecnológico, tenían unas áreas de tecnología un poco más orientadas a temas de soporte, a temas de infraestructura. Y definitivamente este mundo pospandémico disparó e hizo que la velocidad en este tipo de perfiles o en la demanda de este tipo de perfiles fuera mucho más alta. Entonces, ahora ya no solo encontramos compañías de core tecnológico, de core de negocio tecnológico, demandando perfiles de tecnología, sino compañías de todo tipo.
de todo tipo que están demandando estos perfiles, desde desarrolladores, desde arquitectos, desde profesionales en temas de transformación digital, desde profesionales en temas de innovación. Y ahí también hemos visto unos cambios muy interesantes que ha venido dando el mercado, porque muchas de esas posiciones de liderazgo, que son posiciones con las que nosotros trabajamos muy de la mano, pues han tenido que adaptarse y han tenido que llevar y aprender en el camino a llevar sus organizaciones hacia un mundo digital, hacia esa transformación que muchos han tenido que aprenderlo, como dije, en el camino. Aparte pues de la demanda natural que se está dando con la reactivación, y tú comentabas algo muy interesante, Tamara, en temas de operaciones, en temas logísticos, que se han vuelto un reto para muchas compañías, la velocidad de la entrega de sus productos, el manejo de sus plataformas de comercio electrónico, de sus activos digitales. Definitivamente ha cambiado el mapa de una manera muy interesante, ha acelerado muchísimo este proceso. Y bueno, ahí es donde hemos estado acompañando mucho a nuestros clientes y también a nuestros candidatos, desde contarles, porque muchas veces los candidatos tienen esa confianza con nosotros, por dónde me especializo, por dónde me voy, estoy recibiendo esta oferta, o incluso conversando con ellos y contándoles un poco acerca de lo que tenemos para ponerles, en muchos casos, sobre la mesa, contarles cómo definitivamente ir de la mano con este mundo digital, pues es algo que definitivamente va a ser muy útil para la proyección de las carreras de los candidatos. Sin duda alguna. Y bueno, esto último no tan solo es aplicable para aquellas posiciones que hoy día se engloban más bien en el ámbito digital de operaciones o de divisiones técnicas, sino que también esto último se torna transversal para todos, para todas más bien, las áreas que componen en definitiva la estructura organizacional. Por lo tanto, teniendo en consideración que hoy día el mundo tiene más ofertas laborales y nuevas ofertas laborales, se torna también importante identificar que el headhunter hoy día es un aliado estratégico justamente para nosotros poder posicionar nuestra propuesta de valor y resultar aparecer en este top of mind, principalmente porque hoy día el headhunter es el principal termómetro de lo que ocurre a nivel de ofertas laborales en el mercado propiamente tal. Y claramente dentro de esta perspectiva, entonces, nosotros deberíamos tener en clara consideración que si bien el headhunter no es un profesional que va a decidir en torno a vuestra contratación en alguna empresa determinada, sí es un profesional altamente estratégico a quienes nosotros deberíamos poder tener dentro de nuestro radar y por ende estar constantemente en contacto con este último interlocutor y obviamente generar elementos de recordación para que este último logre recordarte en un periodo que ya sabemos es bastante extenso, más aún entendiendo que el headhunter no tiene una oferta laboral, sino que tiene varias, y si tu perfil claramente no calzara hoy día, podría ajustarse a otra oferta laboral que pudiera surgir más adelante. Por lo tanto, bajo esta breve síntesis, es que en definitiva hoy justamente vamos a alinear esta charla en materia de empleabilidad con lo que tiene que ver justamente para preparar de una manera efectiva esta entrevista de cara al interlocutor que es directamente el headhunter. Así es, y precisamente para hacer este ejercicio muy práctico, muy didáctico, que todas las personas que nos están acompañando hoy y que siguen llegando, veo que ese número va subiendo ahí constantemente, es un gusto y un saludo para todos los que están llegando hasta ahora. Hemos querido dividir, digamos que esta preparación para la entrevista con el Headhunter en tres etapas que les estaremos explicando, de las cuales les estaremos contando en detalle, las cuales básicamente se dividen en una etapa previa, en toda esa etapa de preparación, bien sea que recibimos la llamada del headhunter o que estamos aplicando alguna posición, ya la etapa como tal de la preparación del relato y el relato o esa conversación con el headhunter, y
digamos que una etapa post-entrevista o una etapa de seguimiento, de mantenerse en contacto, que consideramos que es supremamente importante, precisamente porque Tamara hablaba de algo que es muy, muy relevante y es mantenerse en el top of mind. Mantenerse en el top of mind de este aliado estratégico que se convierte el headhunter tanto para la búsqueda, cuando estamos en búsqueda activa, como para estar en el mercado escuchando nuevas oportunidades y viendo qué está sucediendo. Así que vamos a comenzar hablando precisamente de esa etapa previa, ¿no? De esa etapa donde estamos preparándonos, donde recibimos la llamada de un consultor de de la firma que sea. No vamos a hablar puntualmente de una firma, pero recibimos, y creo que la mayoría de las personas que nos acompañan hoy aquí en algún momento han estado en relacionamiento con alguna firma, con algún headhunter, con algún consultor, y han tenido esa oportunidad de recibir la llamada, y en muchas ocasiones eh, sin duda unas tareas que sería súper importante realizar y que sobre todo los van a hacer que lleguen informados, preparados, empoderados a esa reunión, a ese espacio con el headhunter, y sobre todo que lo puedan optimizar, que puedan utilizar y sacar el provecho máximo de este espacio. Entonces, hablando de esa etapa previa, de esa etapa de preparación, digamos que lo primero, esa primera recomendación que nosotros hacemos a nuestros invitados hoy es investigar la firma de donde los están llamando. Normalmente, este es un dato que nos dan de entrada cuando recibimos esa llamada. Seguramente se presenta ese interlocutor, se presenta ese consultor, y posteriormente nos comenta de qué firma nos están llamando, y en algunos casos la firma será una firma altamente conocida, una firma que de pronto tengamos en el radar o que hayamos escuchado antes, pero en muchos casos puede que no. En muchos casos puede que sea una firma de pronto más boutique, de pronto una firma más pequeña, y ahí es súper importante entender un poco mejor de dónde me están llamando, de qué tipo de firma me están llamando, qué tamaño es la firma, si es una firma nacional, si es una firma local, si es una firma multinacional, quién es ese interlocutor con quien voy a conversar, esa firma a la que me están llamando tiene alguna especialidad, trabaja por divisiones de negocio, trabaja por unidades de negocio. Eso nos va a dar una idea muy importante de entrada de qué tipo de tamaño de posición puede ser si no nos la abren directamente cuando estamos conversando en esa primera conversación telefónica, y también qué tipo de compañía muy seguramente es la que está contratando los servicios de esta firma, que me está contactando a mí para poderme presentar frente a ese cliente. Eh, Otro tip que es supremamente relevante y que definitivamente cambia mucho la dinámica acerca de cómo se va a llevar esa reunión, es entender si la entrevista a la que nos están invitando, ese café virtual que ahora está muy de moda, ese espacio que está buscando abrir este consultor con nosotros, es un espacio para una entrevista exploratoria, o por el contrario, es un espacio para un proceso puntual. Y si bien en algunos casos el consultor puede ser, digamos que muy directo y nombrarlo en la llamada, en muchas otras ocasiones queda un poco en el aire, queda un poco en el aire digamos que ese dato, que no es un dato menor, sin duda es un dato muy importante. Y si en la llamada a ustedes se les pasó, no lo tuvieron en cuenta, el interlocutor, el consultor tampoco se los comentó, y definitivamente no tienen una idea, una manera muy buena de poder entrar a explorar, poder entender por qué me pueden estar llamando a mí esta firma, por qué este consultor me puede estar llamando, es revisar sus publicaciones. Normalmente, en este negocio utilizamos mucho, yo digo mi red favorita, LinkedIn, que literalmente es la red donde paso mucho tiempo de mi día.
y es una red donde normalmente como consultores estamos interactuando con candidatos, estamos interactuando con clientes, estamos interactuando con otros headhunters, estamos interactuando con otros reclutadores, y sin duda también es una excelente plataforma para eh, hacer publicaciones y tener un muy buen alcance, y estas publicaciones normalmente donde se cuenta un poco acerca de alguna posición o de alguna posibilidad que tenemos abierta, puede ser una muy buena pista para ustedes para entender un poco mejor, yo creo que este consultor me está llamando para esta posición que publicó hace 5 días, hace 8 días. Incluso ahí tienen una breve descripción del cargo, que también les puede ayudar un poco a organizar ese relato, que es algo de lo que ya les vamos a conversar más adelante. Y sin duda la página web de la firma, sin duda la página web de la firma es también un gran aliado, no solo para investigar de lo que ya hablé previamente, sino también para revisar precisamente las publicaciones o las oportunidades que tenga abierta hoy esa firma por las cuales me podrían estar contactando, y revisar en detalle cuál de estas me podrían aplicar a mí. Y si no me están llamando por ninguna de esas, pues creo que está bastante bien aprovechar precisamente ese espacio que se está abriendo con ese consultor para decirle, oye, me encontré este par de publicaciones en la página de ustedes y la verdad es que leyendo ese perfil básicamente es mi hoja de vida. Así que están optimizando de una manera tremenda esa conversación, ese espacio con la firma, con el headhunter, pero por otro lado, pues también digamos que de alguna manera hay un tema de conversación natural y muy productivo. Sin duda en esta etapa previa, preparar el relato, el contenido según los contextos que hemos conversado previamente va a ser supremamente importante. Aquí no voy a profundizar mucho porque vamos a conversar de esto más adelante, pero sin duda es muy importante prepararlo, entrenarse, si bien de alguna manera ser espontáneo en las entrevistas, ser espontáneo en estos espacios, sin duda tiene muchísimo valor. No hay que dejar todo al azar y no hay que dejar todo al vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo me va. Sin duda hay información importante que preparar, vendrán algunas preguntas que seguramente querremos contestar de la mejor manera y la mejor manera es prepararnos. Por último, pero no menos importante, eh, temas tan sencillos, pero que muchas veces nos encontramos con que no se dan, la puntualidad, la presentación personal. Este tipo de aspectos son supremamente importantes, son supremamente relevantes. Recuerden que de alguna manera los candidatos son una carta de presentación de la firma, del headhunter, del consultor, y de entrada la firma, el consultor quiere estar representado no solo por candidatos que cumplan muy bien los aspectos técnicos de las posiciones, sino candidatos que también cumplan muy bien con los aspectos culturales de las organizaciones y con cosas tan sencillas pero que hablan mucho una persona como a qué horas comenzó la entrevista, llegó a tiempo, llegó tarde, llegó incluso unos minutos antes, eh, cuál es su presentación personal. Y digamos que todo este tema del home office y todo este tema de poder trabajar de manera remota ha cambiado mucho el dress code, estos códigos de vestimenta que teníamos antes, pero sin embargo no es algo que debamos descuidar, no es algo que podemos descuidar en ningún caso. Recuerden que de alguna manera, ese primer impacto, esa primera impresión que se lleva el interlocutor, esta persona que en muchos casos todavía está al otro lado de la pantalla, viéndonos y recibiéndonos, llegar con una sonrisa, con muy buena actitud, es finalmente una oportunidad que se está abriendo y hay que sacar al máximo el provecho de este espacio. No sé, Tamara, si de todo esto que cuento te resuena, te hace sentido y sobre todo si se me queda algo por fuera que tú consideres que no he tratado
y que podría ser un tip valioso para nuestros invitados. Bien, Eduardo, la verdad es que has dicho todo con tremenda certeza y eso sin duda alguna ayuda a todos los candidatos hoy día quienes están activamente en el mercado a entender que además de ser el producto, son el vendedor. Por lo tanto, si el día de mañana yo recibo un producto que no está en óptimas condiciones, claramente voy a tener un reclamo al respecto. Por lo tanto, dentro de esta mirada, un poco lo que nosotros queremos transmitirles es que al momento de abordar una entrevista, ya sea con el headhunter, con recursos humanos, con el hiring manager o con la gerencia general, desde ya es importante no tan solo preparar el relato, sino que también adecuar este relato al contexto, entendiendo que la entrevista con el headhunter podría ser justamente exploratoria, es decir, para poder conocerse, o bien podría ser una entrevista para considerarlos en un proceso propiamente tal. Sin embargo, el nexo común que comparten ambas presentaciones tiene que ver justamente con una preparación óptima de este relato, de tal manera que nosotros logremos transmitir esta tremenda propuesta de valor en un tiempo claramente óptimo, que por cierto no debería extenderse por más de 30 o 45 minutos como máximo, y entender sin duda alguna que el tiempo es un recurso escaso, que por cierto al headhunter de cierta manera tiene que gestionarlo con absoluta inteligencia, principalmente porque el tiempo de este interlocutor se comparte entre la realización de reuniones comerciales de cara al cliente, entre la generación y desarrollo de distintas entrevistas y también en todo lo que tiene que ver con la coordinación para hacer finalmente que el proceso en sí se cierre de manera exitosa. Por lo tanto, bajo este contexto también es importante tener en consideración la estructura que el interlocutor pueda suponer para esta reunión y obviamente nosotros como candidatos lograr adaptarnos de la mejor forma posible a esta instancia y como muy bien les mencionó Eduardo, no tan solo preparar el relato, sino que también manejar justamente esta variable externa que tiene que ver con el tipo de entrevista, con la firma a la cual me estoy presentando, y también sumado a ello todos estos aspectos que tienen que destacar y considerar que básicamente guardan relación con todo lo que se liga justamente con la comunicación no verbal y la forma en cómo nosotros nos presentamos de cara a este interlocutor. Así es, así es, así es. Perfecto. Muchas gracias por esa complementación, Tamara. Como les comentamos, esta es una etapa previa. Sería súper interesante poder escuchar en los comentarios, o más que escuchar, leer en los comentarios, si hay algo que ustedes consideren que definitivamente se pasa acá o algo que le sumarían. Pero sin duda yo creo que cerrando esta etapa previa, que es la preparación y que es súper importante, llega ese momento de la verdad, ¿no? Ese momento donde decimos, bueno, ahora sí tengo el espacio, tengo el momento, voy a sacar el provecho a máximo y no sé, Tamara, ¿qué nos puedas recomendar acá en este espacio donde ya estamos sentados al frente del Headhunter, donde tenemos ese espacio del café virtual que se ha puesto muy de moda ahorita, que todavía seguimos muy apoyados en la virtualidad y que seguramente vamos a seguir apoyados en la virtualidad por un buen tiempo si es que ya de alguna manera esto no ha cambiado, tal vez no al 100%, pero en un porcentaje importante la manera en la que nos relacionamos con nuestros candidatos. Pero sin duda llega el momento, independiente que sea a través de una pantalla, independiente que sea de la manera tradicional, en un café o en las oficinas de la firma. ¿Qué recomendarías para nuestros Sin duda. asistentes, para nuestros invitados en este espacio? Eduardo, si me pudieras ayudar con la siguiente slide, por favor. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, un poco anexando justamente esta parte de la charla que tiene que ver netamente con el relato, me gustaría poder transmitirles ciertos aspectos de manera concreta que son necesarios tener en consideración al momento de abordar cualquier entrevista laboral. Básicamente, los aspectos a considerar inicialmente tienen que ver justamente con el saludo enérgico.
Esto último tiene que ver con la bienvenida y también con la despedida. Es importante bajo este parámetro que nosotros denotemos un buen nivel de energía, más aún entendiendo que hoy día lo único que tenemos asegurado es el cambio constante, por lo tanto, dar a conocernos más bien, bajo un saludo enérgico nos llena a su vez de energía y obviamente de empatía. ¿Por qué no? Bien, por lo tanto, en ese sentido es importante tenerlo en consideración. Lo segundo, tal como mencionaba Eduardo, la presentación personal es clave, y tal como diría uno de los socios del grupo DNA, Lucas, yo les diría que no tenemos una segunda instancia para generar una primera buena impresión. Y esto último no aplica tan solo con este interlocutor, sino que aplica en todas las instancias en donde de cierta manera nosotros demos a conocer este producto que somos nosotros mismos. Recuerden siempre que si el proceso para el cual están participando no funciona, puede surgir otro proceso o en definitiva la persona que los entrevistó podría referirlos a su red de contactos. Por lo tanto, es fundamental cuidar finalmente esta presentación personal más bien. De forma paralela, también es importante destacar que es trascendental mantener un lenguaje formal, principalmente porque hay candidatos, claramente ahí provenientes de ciertas industrias, y a mí personalmente me ha tocado lidiar con profesionales que vienen de la parte de operaciones, de logística, en donde en definitiva suelen comunicarse quizás de una manera mucho más coloquial. Sin embargo, esto último es un error, principalmente porque el lenguaje dentro de una entrevista laboral debe ser formal. Bien, recuerden que esta es una instancia en donde no estamos compartiendo con un amigo ni con nuestra familia, sino que más bien es un espacio de venta personal. Por lo tanto, ahí la invitación es a utilizar finalmente y asegurar este lenguaje formal y, por cierto, dotado de elementos técnicos que nos permitan darle a conocer al otro en qué división o en qué área me especializo. Bien. Otro de los aspectos que es importante destacar tiene que ver un poco con la escucha activa. Muchas veces nosotros como headhunters realizamos preguntas dirigidas y concretas, sin embargo los candidatos responden hablando sobre su experiencia de forma generalizada o respondiendo a esta pregunta con otra información que en definitiva nosotros no estamos buscando. Por lo tanto, es trascendental que ustedes utilicen y mantengan una escucha activa de tal manera que así puedan identificar qué le duele al interlocutor y bajo este contexto poder desarrollar este relato de una manera mucho más efectiva y también estratégica. Bien. Y otro de los aspectos clave a tener en consideración dentro de este relato tiene que ver con el hecho de poder entregar información objetiva. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando nosotros preguntamos acerca de el motivo de salida de alguna compañía u otra, varios candidatos dan a conocer un poco qué es lo que sienten a propósito de esta desvinculación, cuáles son sus emociones al respecto o cuáles son sus opiniones. Y sin duda alguna esto es un tremendo error, principalmente porque lo que el headhunter busca identificar es el por qué salieron de manera concreta de la compañía, y claramente este motivo debe obedecer a cuestiones concretas. Por lo tanto, en este ítem es importante prescindir de la opinión personal y básicamente abocarse a entregar esta información de manera concreta. Insisto, siempre es mucho mejor ser objetivos. Bien. Y dentro de los aspectos que también mencionó Eduardo de una manera muy asertiva dentro de la presentación que hizo hace algunos minutos, es importante que ustedes identifiquen el tipo de entrevista al cual se van a enfrentar. Principalmente porque cuando es una entrevista exploratoria, entonces en definitiva debemos ser mucho más generales en el fondo con la entrega de la información y dar a conocer una propuesta de valor mucho más robusta o mucho más general, más bien para que el headhunter entienda bajo qué ofertas laborales podría considerarte. Distinto es si ustedes están participando de algún proceso en particular.
básicamente porque vuestra preparación va a depender de la oferta laboral que da a conocer el headhunter y así, basado en ello, ustedes logran forjar este relato dotado de aspectos técnicos que el headhunter sí o sí necesita identificar en la entrevista, porque cabe destacar que dentro del trabajo que tiene el headhunter a lo largo del proceso es justamente determinar que aquellos candidatos que lleguen a la instancia primera de entrevista con el cliente se ajusten al perfil, tanto técnico como también competencial. Por lo tanto, ahí, insisto, identificar el tipo de entrevista para que puedan preparar el relato de una manera mucho más efectiva y finalmente darle al otro información que efectivamente quiere escuchar. ¿Va bien? Y otro de los aspectos que básicamente son relevantes tiene que ver con el relato y el contenido del mismo propiamente tal. Y por lo mismo, en conjunto con Eduardo, hemos desarrollado una serie de preguntas que claramente son las más típicas, las más generales, y que por cierto se repiten en cada una de estas entrevistas. Por lo tanto, un poco la invitación es a que repasemos cuáles serían estas preguntas y a su vez identifiquemos qué es lo que deberíamos considerar para poder desarrollarlas de una manera mucho más óptima. Y dentro de esta perspectiva, claramente, una de las primeras preguntas o premisas o enunciados que surge por parte del headhunter tiene que ver con el cuéntame de ti. Y sin duda, el cuéntame de ti es una premisa bastante amplia y claramente puede poner nerviosos a muchos de los candidatos, por lo tanto, en ese sentido, para disminuir justamente este nerviosismo es trascendental poder preparar el cuéntame de ti. Y por lo mismo es importante que hoy día consideremos los siguientes aspectos. El primer aspecto tiene que ver con que el cuéntame de ti es un relato que busca identificar cuál es vuestra propuesta de valor como profesional de cara al headhunter. Y a decir verdad, como es un resumen más bien sintetizado, no debería extenderse por más de 4 minutos. Por lo tanto, ¿qué aspectos o a modo de estructura debería seguir este relato para que sea lo suficientemente efectivo? Y desde ya la información es la siguiente. Lo primero que debemos considerar es la formación académica, los años de experiencia laboral en total, las industrias en las cuales has trabajado de manera muy generalizada, así como también dar a conocer aquellos cargos que has debido desarrollar a lo largo de tu trayectoria profesional. De forma paralela y muy generalizada también, dar a conocer las funciones más relevantes que has debido abordar dentro del cargo e idealmente, a propósito de la función, dar a conocer aquellas funciones que les van a permitir posicionarse en el próximo rol que desean asumir. Bien, eso es importante. De forma paralela, también dar a conocer si es que han participado de algún proyecto y cuál ha sido su alcance, si es que este último ha sido local o también ha implicado otros países de la región o a nivel global. Y también bajo este alero, incorporar conocimientos o dominios de plataformas, software, ERPs o CRMs en el fondo, y también el dominio de algún idioma. Bien. Otro de los aspectos que también podrían incorporar tiene que ver con dar a conocer al menos 3 competencias de vuestra parte, pero desde ya comentarles que al mencionar estas competencias dentro de este relato, lo ideal es que lo hagamos ejemplificándolo a través de alguna función, de tal manera que nos suene como una enumeración de competencias y desde ya el headhunter pueda identificar que ustedes ya han desarrollado la misma a través de alguna función tal como les indico. Y para cerrar, también sería interesante que puedan dar a conocer información personal o trivial de tal manera que logren romper el hielo y obviamente comenzar de una manera mucho más empática la instancia de la entrevista. Y justamente cuando ustedes culminan este cuéntame de ti con la información que ya repasamos, básicamente la invitación es a que cierren este relato pasando la siguiente pregunta. Bajo este contexto, ¿hay algo de mi experiencia personal en lo cual quisieras indagar?
Y desde ya, ustedes, de cierta manera, le dan el pase al headhunter para que él pueda preguntarles acerca del dolor que tiene y obviamente, mediante esta escucha activa, ustedes logren darle a conocer la información de manera precisa que busca escuchar. Y obviamente todo esto dentro de un plazo de 4 minutos. Yo sé que quizás pueden sentir, y de hecho Eduardo se ríe, estoy segura que él cree que es muchísima información, pero les aseguro que en cuanto ustedes logran identificar estos aspectos claves y aunarlos en un párrafo, no les va a tomar más de 4 minutos poder verbalizarlo. Bien, por lo tanto, en ese sentido es importante que ustedes preparen este relato sin duda alguna. Bien, dentro de este contenido, luego del Cuéntame de ti, hay otra de las preguntas que suele surgir muchas veces que tiene que ver justamente con el por qué saliste de la compañía o cuáles son tus motivaciones por el cargo. Y aquí obviamente hay dos formas distintas de responder y tiene que ver claramente con el contexto. Bien, y dentro de esta perspectiva, cuando el headhunter les pregunta el motivo de salida de la compañía, vuelvo a lo que decía inicialmente, es importante que ustedes entreguen información objetiva de la situación y no den a conocer opiniones personales, ni tampoco develar aquellos sentimientos que pueden tener a propósito de sentirse frustrados, por ejemplo, de haber sido desvinculados de alguna compañía. Por lo tanto, en ese sentido, es importante nuevamente que podamos repasar lo que vamos a decir y obviamente poder transmitirlo con plena seguridad de tal manera que resultemos ser lo suficientemente convincentes y no plantar una duda en el fondo en el interlocutor. Bien. Y por otro lado tenemos esta otra pregunta que podría apelar a la motivación por el cambio. Y en este sentido un poco también yo les recomiendo identificar un poco cuál es vuestra motivación, si es desarrollo de carrera, si es estabilidad, si es cultura, etcétera, etcétera, y obviamente esto alinearlo un poco a la descripción o a la oferta laboral que pueda suponer el headhunter dentro de su perfil en LinkedIn, ¿cierto? Y otra de las preguntas que podría surgir claramente tienen que ver con las funciones o los logros más concretos que ustedes han sido posibles en el fondo de poder desarrollarlos a lo largo de su carrera. Y en este sentido, además de tener claramente identificados cuáles han sido sus logros, también es importante que podamos dar a conocer nuestras funciones, pero siempre teniendo en consideración el próximo rol al cual queremos llegar, principalmente por lo siguiente. Les pongo un ejemplo. Si el día de mañana yo como headhunter tengo un proceso que obedece a una gerencia de contabilidad y tengo dos candidatos, el candidato 1 me dice que dentro de sus funciones hace todo el día análisis contables, y tenemos al candidato número 2 que nos comenta que consolida los estados financieros de 5 empresas distintas del grupo y después lo reporta a la CMF. Entonces claramente el headhunter va a apostar por contratar al segundo candidato y tiene que ver justamente con que el relato de este segundo candidato fue mucho más estratégico y finalmente apeló a la posibilidad de asumir una gerencia de contabilidad y no quedarse en el fondo asumiendo esta función más bien de analista de contabilidad que muy bien expresó a modo de funciones el candidato número 1. Por lo tanto, ahí también tienen que tener mucho ojo con lo que transmiten en relación al contenido. Otra de las preguntas que surgen podría estar ligada hacia las fortalezas o hacia las debilidades. Y dentro de lo que las fortalezas respectan, lo ideal es que por una parte tengamos claramente concebidos cuáles han sido nuestros logros como profesional, principalmente porque los logros son una clara muestra de aquellas competencias que nosotros hemos logrado desarrollar como tal. Por lo tanto, en ese sentido lo ejemplificamos de manera concreta y no generamos espacios para dudas. Y en lo que apela a las debilidades, yo lo supondría como un aspecto de mejora. Desde ya la forma en cómo se comunica es distinto, es mucho más alentadora. Por lo tanto, dentro de estos aspectos de mejora, un poco mi sugerencia es
a que no incorporen debilidades relativas a conocimientos técnicos. Por ejemplo, algo muy común es decir, mira, la verdad es que mi nivel de inglés no es el más óptimo o quizás tengo posibilidades de desarrollo en este ámbito técnico. Más bien, las debilidades obedecen a temas que en definitiva nos generan un costo oportunidad en el día a día, sobre todo en el ámbito de equipo, relacional. Y dentro de esta perspectiva, entonces, mi sugerencia es que así como damos a conocer un aspecto de mejora, en paralelo podamos determinar alguna solución y obviamente a partir de ello generar justamente esta problemática, pero de igual forma exponer la solución para, en definitiva, dar vuelta un poco a esta situación que desde ya no es muy cómoda. Bien. Y posteriormente, otra de los enunciados en el fondo que surge por parte del Headhunter tiene que ver con el hecho de que ustedes puedan develar cuáles son sus expectativas referente a la industria, a la empresa o al tipo de cargo que en definitiva estarían dispuestos a participar. Y esta pregunta es clave en función del tipo de entrevista a la cual se están asistiendo. Por ejemplo, si vamos a una entrevista exploratoria y nos hacen esta pregunta, entonces lo ideal es que ustedes puedan dar a conocer que están abiertos a escuchar ofertas laborales provenientes de cualquier industria, entendiendo que su propuesta de valor se ajusta a el área de especialización en particular de cada uno de ustedes. Y en el caso contrario, si el tipo de entrevista es por proceso, entonces comenten que sus expectativas son en torno a la industria en particular, que la empresa te motiva por tal punto determinado y que en definitiva el tipo de cargo se ajustaría justamente a la oferta de la cual estás participando. Por lo tanto, ahí es importante también tener en consideración cuál es el tipo de escenario que vamos a enfrentar. Para ir terminando también ahí con lo que tiene que ver con el contenido, una de las preguntas que también suelen surgir tiene que ver con el hecho del por qué deberíamos contratarte o por qué serías tú el candidato indicado. Y aquí, en definitiva, es tremendamente relevante que ustedes puedan tener desde ya esta propuesta de valor estructurada tanto en términos técnicos como en términos de competencias, y todo esto también asociarlo finalmente al logro y en definitiva a la oferta laboral que pudieran estar participando como tal. Bien, ahora sí, una de las últimas preguntas tiene que ver con la última renta y la expectativa, y aquí me voy a detener porque creo que muchos de ustedes de pronto se sienten un poco nerviosos frente al responder de manera oportuna esta pregunta porque claramente no quieren quedar fuera de un proceso por renta. Por lo tanto, aquí yo creo que es importante tener en consideración lo siguiente. La última renta claramente es un número que no vamos a poder cambiar porque finalmente expresa la realidad de nuestra condición actual. Sin embargo, cuando hablamos de expectativas de renta, sería importante que pudieran determinar justamente ese monto que les permite solventarse en términos de costo fijo, costo variable, un poco lo que tiene que ver con su estilo de vida, y obviamente ampliar el discurso. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente transmitir lo siguiente: Eduardo, estoy abierta a escuchar ofertas laborales desde X monto, aunque estoy dispuesta a flexibilizar el monto en función del desafío que implique la posición, entendiendo que para mí esto es lo más relevante, y también considerando bonos y beneficios asociados. ¿Por qué? Porque dependiendo del país, el paquete de compensación cambia. Por ejemplo, en Chile son 12 rentas, en Perú son 14. En Colombia, Eduardo, ¿cuántas rentas son anuales? Bueno, aquí tenemos dos tipos de salarios. Aquí tenemos el salario integral y tenemos el salario prestacional. Si es un salario prestacional, estamos hablando de 14 rentas, al igual, o salarios, como lo llamamos acá, al igual que en Perú. Pero sí estamos hablando de un salario integral hacia arriba. Normalmente son salarios de 12 millones de pesos colombianos hacia arriba. Estamos hablando de 12 salarios. Estamos hablando de 12 salarios anuales.
Entonces, respondiendo a mi pregunta, claramente como pueden ver, el paquete de compensación va a fluctuar en función del mercado, del país, de la empresa. Por lo tanto, si bien nosotros podemos concebir un monto líquido por mes, desde ya es importante tener una visión mucho más integral y desde ya poder suponer en el fondo esta renta anual. Bien, integrando obviamente, insisto, todo lo que guarda relación con bonos y beneficios asociados a la renta. Bien, Tamara, sí, adelante. y ahí me gustaría complementarte con algo que a mí me ha parecido súper interesante y no sé si te ha pasado, seguramente sí, y es muchas veces cuando tenemos candidatos que se mueven por lo mismo o incluso por un poco menos. Y ahí es súper importante la argumentación, ¿no? Entender por qué el candidato se movería por lo mismo o por un poco menos. En muchos casos puede ser porque definitivamente no se adaptó, no se siente bien, está teniendo diferencias con su jefatura actual, pero lo que me he encontrado mucho recientemente es los cambios de prioridades en las vidas de las personas. Y cómo esto hace que personas incluso quieran cambiar un poco esa intensidad horaria, esa intensidad con la que vienen trabajando porque acabaron de ser papás, porque entraron a hacer un estudio, porque definitivamente, y creo que en cuanto a temas personales y sí, de vida personal, de perspectiva de vida, muchas personas todo este tema de la pandemia los puso a pensar en que cada vez es más importante tener un excelente calidad o balance de vida y de trabajo. Y se encuentra uno muchas veces que hay candidatos que incluso se moverían por lo mismo, incluso por un poco menos, tal vez por tener un trabajo donde viajen menos o un trabajo donde tengan un horario establecido y puedan salir puntualmente a las 5 de la tarde a verse con sus hijos. Entonces, es súper al headhunter todo esto porque finalmente lo que hace el consultor es entender, ok, pues definitivamente si Tamara me comentó que entró a estudiar, que entró a hacer una maestría y que definitivamente necesita tener un horario fijo, difícilmente tal vez la vaya a considerar, por ejemplo, para una posición en una startup, donde sé que esa vida de startup va a demandar de Tamara no las 8, no las 10, sino 12 horas, 14 horas, algunos fines de semana. Entonces, todo esto ayuda a que nosotros como Headhunter, a que nosotros como consultores podamos tener o establecer o ponerle sobre la mesa a los candidatos proyectos muy afinados, muy en línea con esa expectativa de vida, con ese momento de vida que puede estar teniendo el candidato en ese momento. Sin duda. Desde ya, un poco lo que comentas, Eduardo, es una realidad que claramente atravesó fronteras justamente con el auge de esta pandemia. Y sin duda, esto último hace que sea aún más importante poder estar preparado justamente para este tipo de instancias. Hoy día las motivaciones de las personas han cambiado muchísimo y dentro de esta perspectiva claramente es importante entonces que podamos poder prepararnos de una manera concreta, de forma previa, para poder ser capaces de transmitir toda esta información con la energía que supone, con la seguridad y con la convicción que necesitan en definitiva las contrapartes que sobre todo hoy día están trabajando en todo lo que tiene que ver con la contratación de más y nuevos perfiles. Por lo tanto, se hace imperante que ustedes logren preparar cada uno de estas preguntas y así generar y transmitir, insisto, un relato mucho más efectivo. Bien. Y dentro del contenido, para ir finalizando, también otro de los aspectos claves que podrían surgir tienen que ver un poco con las preguntas que en definitiva son esperadas que ustedes puedan realizar de cara al Headhunter. Y nuevamente va a suponer una diferencia en función del contexto. Si esta es una entrevista exploratoria, entonces, más allá de tener alguna pregunta, la idea es que generen un elemento de recordación, de tal manera que esto último les permita mantener el contacto con el Headhunter y obviamente resultar estar ahí en el top of mind y hacer que este último te recontacte en un futuro para una nueva oferta. Pero en el caso
caso contrario, si están participando en algún proceso, lo ideal es que pudieran dar a conocer preguntas que justamente tienen que ver con el control que ustedes tienen del proceso. Por ejemplo, ¿cuándo podría tener noticias referente a mi participación en el mismo? ¿Cuándo se podrían producir las entrevistas de cara al cliente? ¿Cuándo pretenden cerrar este negocio en particular? Esto sin duda alguna nos entrega información referente a los tiempos en los cuales nosotros nos vamos a manejar y en definitiva también nos da a conocer una especie de carta Gantt invisible, más bien tácita, de tal manera ahí que nosotros podamos tener el contacto constante y de cierta manera controlar este proceso de una manera mucho más, redundando la palabra, cercana, ¿vale? Y para cerrar en el fondo con el contenido, o más bien el relato, así como este último es trascendental, ya vimos que es importante poder preparar esta instancia de manera correcta. Otro de los aspectos que también es fundamental tiene que ver con la comunicación no verbal, básicamente porque absolutamente todo comunica. Por lo tanto, al momento de dar a conocer vuestra propuesta de valor o al momento de estar compartiendo una instancia con un interlocutor determinado, les hago la invitación a que hablen con la sonrisa. Yo creo que hablar con la sonrisa es clave, básicamente porque se genera otro tipo de energía, otro tipo de empatía, otro tipo de chispa con el interlocutor. Y por lo tanto, en ese sentido, hace que este producto sea mucho más atractivo. Por lo tanto, si van a contar una historia referente a una desvinculación que eventualmente no resultó ser muy oportuna para ustedes, entonces comentémoslo, insisto, de manera objetiva, pero hablando con la sonrisa absolutamente todo funciona y también se concibe de una manera mucho más afable. Bien, otro de los aspectos también importante, hacer un buen uso del espacio. Yo les hago la invitación a que puedan transmitir sus ideas, idealmente hablando con las manos, y básicamente no estar echados sobre la mesa. Esto último ocurre muchísimo, sobre todo considerando un contexto virtual, telemático. Claramente estamos ahí en la comodidad de nuestra casa, nos sentimos muy acogidos, sin embargo, no olvidemos que esta es una instancia laboral formal y pese a que hoy día una cámara logre separarnos y eventualmente nosotros no logremos ahí dimensionar qué es lo que hay alrededor, sin duda alguna, hacer este uso del espacio se torna trascendental, sobre todo al momento de poder darle nuevamente esta energía distinta a la entrevista, eventualmente mucho más dinámica, más dotada en el fondo de seguridad y convicción en lo que estamos transmitiendo. Bien, y otro de los aspectos que también es importante, mantener una postura correcta. Yo creo que hoy día la postura correcta tiene que ver con mantener la espalda recta, los hombros hacia atrás y obviamente en la medida que nosotros estemos dando a conocer nuestras ideas, no poner la mano en la boca ni tampoco girar la cabeza, sino que más bien adoptar esta postura más bien de tal manera que todo lo que transmitamos lo hagamos de una manera segura, pero no tan solo en el ámbito del relato, sino que también tiene que ver la forma en cómo nosotros nos presentamos de cara al mundo y cómo esta última percepción resulta ser lo suficientemente oportuna para nosotros o no. Bien, y para finalizar, un poco comentando lo que dije inicialmente, respetar los tiempos establecidos es crucial, llegar a tiempo a la entrevista es determinante, el tiempo es un recurso escaso, por lo tanto ahí la invitación es a que respetemos por sobre todas las cosas el tiempo del otro y el nuestro también, y obviamente ahí a lo largo de esta entrevista generemos un contacto visual constante de tal manera que, por una parte, no perdamos de vista el hecho de si el interlocutor está aburrido o no, de tal manera que logremos cambiar un poco el transcurso o la orientación de la conversación, y por otra parte, nuevamente el contacto visual, así como la postura y el uso correcto del espacio, es relevante sobre todo para aquellos
perfiles que hoy día en definitiva podrían estar apostando a posiciones mucho más ejecutivas que en definitiva podrían tener una vitrina distinta y obviamente un manejo de stakeholders diverso. Por lo tanto, creo que aunando esta serie de elementos podríamos entonces, Eduardo, convenir que estaríamos listos para enfrentar de una manera óptima una entrevista laboral. Así es, así es, así es, sin duda. Y yo me reía un poco cuando después de todo lo que contabas en el Cuéntame de mí, em, digamos que tocaba contarlo en 4 minutos, ¿no? Pero creo que es súper acertado el tiempo, eh, sobre todo porque pues lo que precisamente va a permitir que lleguemos a respetar los tiempos, ¿no? Y sobre todo a optimizar este espacio que en algunos casos tendremos aquí invitados que los llaman mucho, que los invitan mucho, pero en algunos otros casos seguramente es una buena oportunidad que no se repita con demasiada frecuencia y ahí es donde es súper importante poder aprovechar estos espacios al máximo. La preparación va a ser que sin duda pues podamos cumplir con estos tiempos, optimizar, contar y resaltar todo lo que nosotros queremos que quede en la cabeza del headhunter, que normalmente, aparte de quedar en la cabeza del headhunter o del consultor, es una información que al final termina yendo en muchos casos a un sistema de información, a un sistema de información que funciona como una base de datos muy valiosa y que pues de alguna manera va a funcionar para que nos seamos tenidos en cuenta, bien sea para procesos en el corto plazo, que es ahí donde seguramente estamos más en el top of mind, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, del consultor o del headhunter, pero también en el mediano plazo, también en el mediano plazo y sobre todo para colegas o para consultores de la misma firma, que seguramente van a poder entrar a consultar ese sistema de información y van a poder entrar a consultar en los comentarios que hizo el headhunter o que hizo el consultor sobre este espacio. Y bueno, digamos que dándole cierre a esta etapa del relato, del momento de la verdad, viene un momento de alguna manera que yo lo he llamado como la post-entrevista, ¿no? Lo que sucede después de que abrimos ese espacio y si ustedes se dan cuenta, todo viene muy conectado y todo tiene mucho sentido con lo que hemos dicho previamente acerca de entender ciertas cosas en las etapas que hemos hablado anteriormente para saber cómo actuar o cómo continuar en contacto, en este caso, con este consultor de acuerdo a esa información que levantamos en esas etapas previas. Entonces, sin duda, después de entender si fuimos contactados para un proceso de selección, o si fuimos contactados para una entrevista exploratoria, después de entender, como decía Tamara, muy asertivamente, entender cuáles son los tiempos del proceso, cuáles son las etapas del proceso, hacer un seguimiento, mantenerse en contacto a través de mensajes de WhatsApp, mantenerse en contacto a través de correos electrónicos y por favor, cuando un consultor o cuando un headhunter en muchos casos no contesta tal vez en la primera ocasión o se ve en línea, no es de mala onda, en muchos casos es porque está en una reunión con un cliente, está en una entrevista con otro candidato, está enviando o está compartiendo todo tipo de información a través de estas aplicaciones y muchas veces esto puede llegar a parecer o a generar frustración en los candidatos, pero siempre, siempre nosotros como firma tenemos esto muy, digamos que hace parte de nuestro trabajo y de nuestro día a día y es, así sea un poco tarde, un par de horas después, contarles, contextualizarlos, decirles en qué están, si continúan en el proceso o no, en caso de ser a ver si una entrevista para un proceso y contarles cuáles son esas siguientes etapas. Entonces, esta es una muy buena manera de hacerlo. Sin duda, la manera tradicional de levantar el teléfono es una manera también de hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces estamos en estos espacios y va a ser difícil contestar o va a ser difícil devolver las llamadas, mientras que la ventaja de un mensaje es que el mensaje de alguna manera da la flexibilidad de contestar en un momento en el que el consultor, el headhunter tenga una disponibilidad de tiempo para hacerlo. Sí, definitivamente fue una entrevista proactiva y no hay que mantenerse en contacto porque hayan algunas etapas a seguir, sino más bien la idea es, oiga, ojalá
Tamara me tenga presente para próximas posiciones que esté manejando ella o que esté manejando alguien de su equipo, porque entre colegas nos recomendamos mucho candidatos. Sin duda es mantenerse activo a través de la participación en redes sociales, LinkedIn sin duda, y yo creo que aquí todos trabajamos muy fuerte con esa herramienta, bien sea desde el área de reclutamiento, bien sea desde el área de prospección comercial, bien sea desde el área de búsqueda de trabajo. LinkedIn sin duda es una gran manera de mantenerse en contacto. eh, Mantenerse en contacto a través de los eventos de networking de interés mutuo, y aquí resulta que muchos de nosotros, por ejemplo, en el caso de NA, que estamos especializados, que estamos segmentados por especialidades, seguramente vamos a poder coincidir, vamos a tener el gusto de coincidir en algunos eventos de networking, ahorita que están volviendo algunos ya de manera presencial. Sin duda es un gran espacio para encontrarse, para ponerse al día, para estrechar manos. eh, y sin duda mantenerse atento a las publicaciones, sin duda mantenerse atento a las publicaciones. Esto pues de alguna manera uno ayuda a que no nos vayamos a perder una oportunidad que nos interese y que esté manejando ese consultor con quien ya tenemos contacto, con quien ya tenemos un acceso directo, y va a ser mucho más efectiva esa aplicación que de pronto aplicar a través de la página o aplicar, digamos que a través de alguna otra herramienta. Sin duda poder mandar un mensaje directo, una llamada directa, un correo electrónico, pues va a ayudar a que de alguna manera esta información esté muy, muy, muy presente en la cabeza del headhunter. Y por último, que esta es una manera un poco, digamos que más pasiva, pero es una gran manera de mantenerse en contacto, es a través de la actualización de la hoja de vida. Ojalá lo hagamos una vez o dos veces al año, y se la compartamos precisamente a este contacto que tenemos. ¿Por qué? Porque seguramente todos vamos madurando, todos vamos creciendo, hemos participado en algún proyecto interesante, sumamos a alguien a nuestro equipo, tuvimos un ascenso en el mejor de los casos, o tuvimos un cambio de trabajo, de compañía, y sin duda esta es una información supremamente valiosa para el headhunter, supremamente valiosa para este consultor con el que venimos conversando. Así que créanme, para nosotros como consultores es súper interesante mantenernos al día, estar recibiendo sus currículums actualizados, donde muchas veces puede que porque ustedes no tenían experiencia en el manejo de cierto ERP, porque tenían un inglés intermedio, pero después de haberlo estudiado 6 meses ahora ya son bilingües, etcétera, etcétera, nos permite ir cambiando y de alguna manera irlos teniendo en cuenta para otro tipo de posiciones. Así que es una gran manera de mantenerse activo, es una gran manera de mantenerse en contacto en el top of mind del reclutador en este caso. Tal cual. Eh, Bueno, para ir cerrando, a mí me parece que podríamos dar paso eventualmente, Eduardo, a la tanda de preguntas. He visto ahí que nuestra audiencia está muy inquieta, tienen muchísimas interrogantes, y por lo mismo, si te parece, Eduardo, podríamos resolver un par de inquietudes que hoy día se nos presentan. Claro que sí, me parece buenísimo. De hecho, por ahí vi ya unas 3 manos levantadas. Discúlpenme que no soy el más experto en el manejo de Zoom. Pero bueno, por aquí estoy viendo comentarios. La mejor forma de acercarse es que puedan dar una entrevista de cortesía para un futuro cargo. Gracias por la presentación. De acuerdo. Aquí nos comenta Hernán que generalmente los headhunters les llegan miles de correos, y sí, eso es verdad. Digamos que los buzones de entrada de alguna manera llegan muchos correos, y ahí es donde es precisamente esos espacios de entrevista es donde hay que utilizarlos, es donde hay que optimizarlos, y por eso es que quisimos abrir este espacio para contarles, aquí es la manera de optimizar, aquí es la manera de contarlo, de mostrarse, y sobre todo, pues de abrir un canal directo, abrir un canal de comunicación que de alguna manera nos va a permitir mantenernos en contacto. Otra Eh, de las preguntas, Eduardo, que me pareció interesante y que la verdad no la había visto, tiene que ver un poco con lo que nos plantea Karina, en donde nos indica que tengo una entrevista final en un servicio público, ya he pasado las 4 etapas, ¿con qué preguntas me puedo preparar? Se llama a entrevista de apreciación global y es realizado por la comisión evaluadora.
¿Por qué finalmente atiendo esta pregunta, Karina? Básicamente porque hace un par de años atrás yo tuve la posibilidad de prestar apoyo justamente al servicio público y tuve la capacidad de identificar justamente dos aspectos que me parecen clave poder transmitirte. El primero, la comisión evaluadora genera y desarrolla entrevistas muy estructuradas. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva, lo ideal es que puedas prepararte en el ámbito técnico. Obviamente, esto último te va a permitir resultar parecer la especialista que ellos necesitan. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva, la preparación del relato debe estar, la escucha activa debe también estar y todo lo que guarda relación con la facultad de poder transmitir de manera objetiva todas estas respuestas o más bien la información que finalmente tiene que ver con cuál ha sido tu background profesional. Y otro de los aspectos que también te diría, Karina, es que en los cargos públicos, previo a que tú logres generar alguna entrevista con uno de estos interlocutores, usualmente ellos logran valorizar ciertos aspectos que tienen que ver con tu formación dentro del área en donde te vas a desenvolver. Por lo tanto, todos los candidatos finalistas llegan con un puntaje y quien lidera ese puntaje en términos técnicos y de formación educacional es quien finalmente se queda con la posición. Por lo tanto, aquí la decisión no se ajusta tanto a estas competencias que tú puedas verbalizar a propósito de tus logros o habilidades más blandas, sino que más bien se ajusta a la parte técnica. Así es que eso es un poco lo que te podría comentar al respecto. Buenísimo, Tamara, muchas gracias. Aquí también nos pregunta Gonzalo Valenzuela. Muchas veces la firma es confidencial. ¿Cómo se cubre este punto? Normalmente lo que es confidencial es el cliente. Lo que normalmente puede llegar a ser confidencial en algunos casos es el cliente, la firma de la que te están llamando normalmente es abierta, normalmente se presenta directamente digamos que el consultor con su nombre y la firma, la que representa. Pero si de pronto aquí lo que queríamos conversar o lo que querías decir es que cómo se cubre cuando el cliente de alguna manera es confidencial. Es bueno, primero contarles que el cliente en muchos casos es confidencial por pedido, porque de alguna manera la posición que se está manejando es una posición, es un reemplazo, es una posición crítica y definitivamente se debe manejar con mucha confidencialidad y hace parte de los pedidos directos que nos hacen en algunos casos nuestros clientes, pero sin duda supremamente importante para ustedes para entender si también es una oportunidad importante y que les interesa a ustedes entender cuál es el sector, a qué posición le van a reportar, cuáles van a ser las funciones principales, los retos principales, la cultura de la compañía a la que están apuntando. Y si bien ahí, bueno, si son muy sagaces, puede que de alguna manera puedan determinar X o Y compañía, de todas maneras se van a hacer una muy buena idea. Y se van a hacer una muy buena idea de si esta oferta de la que se está hablando en este momento o la que les está poniendo el consultor es una oferta que les interesa a ustedes también participar y no de pronto desgastarse en un proceso largo en el que al final el tipo de compañía, el tipo de cultura, el nivel en el que vamos a estar o a quién le vamos a reportar sea algo que pues no nos motive. Muy bien, y es así como nos hemos ido quedando sin tiempo. La verdad es que estos minutos pasaron muy rápidos y por lo mismo en el fondo queremos dejarle abierta la posibilidad en conjunto con Eduardo de que puedan contactarnos frente a cualquier inquietud que puedan tener en relación justamente al hecho de poder prepararse de una manera efectiva de cara a la entrevista con el Headhunter. Ahí, como pueden ver, están nuestros datos de contacto, por lo tanto hay línea directa. Y desde ya dejarlos también cordialmente invitados a que sean parte de forma activa del grupo DNI. Como nosotros les indicábamos inicialmente, somos una compañía multinacional con presencia regional especializada en capital humano. Por lo tanto, hoy día podríamos apoyarlos en materia de reclutamiento y selección, assessment de competencias,
estudios salariales y también en todo lo que tiene que ver con programas de outplacement, si es que hoy día están justamente viviendo una transición laboral y buscan de cierta manera poder ampliar sus expectativas y obviamente mejorar en todo lo que tiene que ver con este proceso para que sea más efectivo, súper abiertos a que podamos trabajar en conjunto. Así es que muchísimas gracias a todos por el tiempo, por la escucha y a prepararse de cara a esta instancia que es crucial. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Un saludo a todos, un gusto. Gracias, Tamara. Chao. Gracias, Chao. Eduardo. Chao.